a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo Just Chatting de la biblioteca de Lord Guzmán en el día de hoy para hablar de otra novela de esta saga literaria, de este reto que me lanzó mi mujer hace ya una serie de meses, que ya vamos por el quinto libro, creo. Si contamos el prólogo sería el sexto. Esta saga literaria de Cressley Cole de Aneros en la oscuridad sería el título de esta novela, y la saga sería algo así como Inmortales después de la oscuridad o una cosa así. Realmente es Inmortales Under the Dark, una cosa por el estilo, ¿vale? La autora de esta saga literaria es Cressley Cole, ¿vale? Que es una exitosa autora de libros de serie de esta saga paranormal, ¿no? De Inmortales, ¿vale? Y ha sido premiada 5 veces a la mejor autora de novela romántica histórica. Esto es como si Mundo de Tiniebla tuviera un lado romántico, ¿no? Un lado donde encajase el romanticismo, donde encajase la novela romántica, la novela erótica, ¿no? Por momentos la novela de Cressley Cole roza lo erótico, por momentos lo ignora un poquito a un lado y solo son relatos románticos, y por momentos se centra en una historia totalmente hilvanada dentro de un mundo de fantasía urbana. Y eso es lo que realmente me hizo, que me llamó la atención para poder hacer este tipo de saga literaria o este tipo de reseñas literarias, porque si no, realmente, creedme, que no me hubiera metido por aquí jamás. Esta en concreto que os voy ahora a reseñar, Aneros en la oscuridad, sería el quinto volumen de la serie de los Inmortales de la oscuridad, aunque ya os digo que si contamos el prólogo, la precuela, estaríamos hablando de nuestra sexta reseña ya. Y como todas las novelas de esta saga, nos va a presentar un poquito más de este universo, ¿no? De seres sobrenaturales en esta Luisiana sobrenatural que vemos representada en las novelas de Cressley Cole. Como siempre, yo os aviso, os informo antes de empezar a meter el bisturí y meterme a reseñar la historia que hay detrás de esta novela y mi opinión personal sobre la misma, y si os la recomiendo o no, que evidentemente si estoy aquí pues en parte os la quiero recomendar, o que mi mujer me la recomendó a mí, y yo tengo que decir que hay momentos que sí los disfruto, hay momentos que a mí como lector pues no son de mi gusto, porque yo no soy lector de novela romántica, por lo tanto no termino de disfrutar de ciertas cuestiones, pero hay otras que sí me gustan porque son divertidas, son curiosas, son graciosas y me parece interesante. Y a mí pues me han gustado. Hay algunos personajes evidentemente que me gustan más que otros, ¿no? Y hay algún que otro personaje pues que sí me está gustando, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si yo recomendaría esta novela, como hice con las anteriores, pues evidentemente sí la recomendaría, pero tenéis que tener en cuenta de que estamos hablando de una temática de novela romántica, ¿vale? También, como añadido, pues como siempre, deciros que evidentemente esto va a estar lleno de spoilers, porque voy a hablar de la trama de la novela, ¿vale? Y, hombre, pues avisadlos si estáis de que van a haber una serie de spoilers bastante intensos durante todo el vídeo. Y por último, pues añadir eso, que este mundo sigue expandiéndose en esta novela, ¿no? En esta novela de Cressley Cole, donde ya os he hablado en las novelas anteriores de criaturas de fantasía, como pueden ser pues las valquirias, los vampiros, que hay dos tipos de facciones de vampiros: aquellos que beben sangre directamente de la fuente, aquellos que intentan beber sangre no sintética, sino más o menos de bolsas, no directamente del humano.
porque al parecer si bebes del humano te quedas con los recuerdos de él y si no bebes del humano no. No sé muy bien la mística que hay detrás de todo esto, pero funciona así. También os hablé de los Licae, que son como los licántropos o los hombres lobo de este mundo. También salieron otra serie de criaturas como las brujas, ¿no? Recordáis cuando os hablé de la novela de Mariqueta, ¿no? Que es la protagonista más poderosa de las brujas y que por cierto en esta novela va a volver a salir. Pues es otra de las facciones que hay en este mundo sobrenatural, ¿no? De Cressley Cole. Además, también salieron otras facciones. Ha salido la facción de los demonios. Hay distintas facciones dentro de los propios demonios. La más conocida o la que más veces ha salido ha sido los demonios de la ira, pero hay más. Y en esta novela nos van a hablar de una facción nueva, que son los Phantom, unas especies de Bright, pero empepinados. ¿Y por qué digo esto? Un Bright empepinado. Porque un Bright no deja de ser un espíritu que no puede, digamos, interactuar con el mundo que le rodea, salvo por las típicas cosas que hace un Bright, ¿no? Telequinesis, mover objetos, hacer ciertos poderes, ¿no? Dentro del Bright, pero siempre de una forma incorpórea. Los Phantom, por contra, son unos seres inmortales que son mitad fantasma, mitad inmortal y que pueden, además de usar sus poderes como Bright y volverse un fantasma totalmente intangible, poder atravesar paredes, poder desaparecer de la vista y no sufrir ningún tipo de daño físico, pues aparte de eso, también pueden adoptar cuerpo humano normal y corriente. Y es, digamos, todo el epicentro de esta novela va a estar alrededor de la historia de una Phantom en concreto, de nombre Neomi, una bailarina de ballet clásico de más o menos de principios del siglo XX, años 20, años 30, ¿vale? Ella es la protagonista femenina. Ya sabéis que en toda novela romántica tenemos una protagonista femenina y un protagonista masculino, salvo que las novelas pues sean, aparte de ser novela romántica, pues también sean, digamos, para el colectivo LGTBI. No es el caso de esta saga literaria. Aquí siempre es novela romántica heterosexual, con lo cual siempre vamos a tener una protagonista femenina, en este caso Neomi, y vamos a tener un protagonista masculino que es otro miembro de la familia Broad. La familia Broad, que ya os he hablado de ellas, que son Sebastian, Nikolai, los vampiros, ¿vale? Y en esta novela van a hablar, o va a ser el protagonista Conrad, otro de los hermanos descarriados, ¿no? De hecho, el más descarriado de todos ellos, aquel que había bebido y había servido como mercenario durante mucho tiempo, y que era ahora mismo un vampiro, digamos, de estos vampiros de sangre, o sea, de ojos rojos, de estos vampiros que beben directamente de la fuente y que ya han bebido de tantas fuentes que están machacados mentalmente por tantos recuerdos que sus ojos se vuelven rojos. Presentado un poco el escenario y presentado un poco de lo que se habla en esta novela, nos metemos directamente de lleno en lo que viene siendo los spoilers. La novela va a estar todo el tiempo centrada en la mansión Elancourt, una mansión de la que era dueña, mientras ella vivía, Neomi. Neomi era una bailarina famosa de principios del siglo XX, como ya os he comentado, que fue asesinada por su ex... iba a decir ex amante, pero no era amante. Realmente estaban comprometidos, así que realmente su expareja, con el que llegó a estar comprometida para casarse, pero que se arrepintió en cuanto empezó a darse cuenta de la clase de persona que era él. Él, en un acto de venganza, si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie, en una fiesta que ella organiza, porque ha sido, digamos, porque ha conseguido la mansión, porque ahora está en boca de todo el mundo, porque va a trabajar como bailarina principal en Luisiana y además va a tener una academia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aparece él, la mata y luego él se suicida.
A partir de ese momento, ella se convierte en un fantasma cuyo ancla es la propia mansión de El Ancor. Esto es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con Bray del Olvido. Ya sabéis que en Bray del Olvido hay algunos fantasmas que tienen una especie de ancla. Bueno, casi todos los Bray tienen un ancla. Y la mayoría de ellos, si quieren moverse, pues necesitan mover su ancla con ellos, ¿no? En este caso, como el ancla es tan grande como una propia mansión, el espíritu del Bray está anclado en esta mansión. Vamos a dejarlo así porque tampoco yo soy un experto en Bray. Aquí sí quizás tendríamos que haber invitado a Océano Herrero para que me ayudase un poco a explicar esta parte del ancla y toda esta historia, pero como esto es una novela y simplemente es un ejemplo, que no es realmente ella, no es realmente un Bray, para que tengáis más o menos claro las similitudes que hay con Mundos de Tiniebla, ¿vale? Pero sin profundizar más. Ella realmente tiene como ancla la mansión de El Ancor. Y a partir de ese momento ella pasa 80 años conviviendo pues con los distintos dueños que han ido teniendo la mansión en estos 80 años. Con la desgracia de que ella, que es una chica que siempre ha sido muy alegre, que le ha gustado mucho la conversación y que le ha gustado mucho, pues digamos, rodearse de gente y demás, pues no consigue hacer que nadie sea capaz de verla o de interactuar con ella, porque es un espíritu. Entonces todo su entretenimiento, toda su diversión durante los últimos 80 años ha sido recuperar los periódicos que caían cerca de su casa, robar pequeños objetos a las familias que han vivido en su mansión, a las personas que han estado viviendo en El Ancor, y hacer una pequeña colección tanto de periódicos como de objetos. ¿Cuál es su alegría cuando a los 80 años exactos de su muerte entran o compran la mansión los hermanos Brot? Sebastián, Nikolai y el tercero que siempre se me olvida. ¿Vale? Es que ya se dejará de olvidar porque van a hacer una novela de él, con lo cual cuando salga la novela seguro que ya me quedo con el nombre del tío. Ellos tres llevan ahí a su cuarto hermano, porque son 4 hermanos, que es Conrad. Aquel que ha trabajado como mercenario, aquel que ha estado viviendo durante 300 años de la fuente y está ya tan enloquecido que tiene sus ojos totalmente carmesí, que es un vampiro de ojos rojos, un vampiro desquiciado, ¿no? De estos contra los que luchan precisamente la facción de Sebastián y Nikolai. ¿Por qué lo llevan allí? Pues lo llevan allí porque tienen la intención de desintoxicarlo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Con esa palabra, ¿no? Una especie de desintoxicación de la sangre a lo bestia. Lo cual lo atan, lo meten allí y la idea es que pase allí una serie de semanas a ver si su locura se va yendo poco a poco y pueden recuperar a aquel que era el hermano de ellos y no se ven obligados a tener que matarlo. Es una forma de intentar salvar la vida de Conrad. Conrad evidentemente se va a resistir durante los primeros capítulos de la novela con la mayor de las violencias posibles y va a hacer todo lo posible por huir. En sus intentos de huida de la mansión va a destrozar habitaciones, puertas y muebles y todo lo que pilla de por medio, mosqueando y cabreando a la dueña antigua de esta mansión, a Naomi, que en un gesto de rabia va a empujar al vampiro con sus poderes telequinéticos y lo va a arrastrar por una habitación sin que ella se diese cuenta de que haciendo esto, de que tocándole con sus poderes telequinéticos, de alguna manera Conrad consigue ver por primera vez a Naomi. Sus hermanos no son capaces de verla y Conrad lo primero que piensa es que es una más de sus alucinaciones. Por haber bebido sangre de alguien, otra alucinación más que se le está produciendo en su cabeza por tener los recuerdos de otra persona. Pero nada más lejos de la realidad, no es una alucinación. Y esto se va produciendo constantemente durante semanas. Conrad no para de verla y ya no solamente la ve, la huele y la escucha. Con lo cual Conrad empieza a obsesionarse con ella. Y Naomi, en cuanto empieza a darse cuenta de que el vampiro es capaz de oírla, es capaz de verla, también se obsesiona con él, porque es la primera persona en 80 años que es capaz de verla. A partir de aquí viene la parte que quizás, pues a los que no somos amantes de la novela romántica, nos puede parecer un poco más coñazo, que es el momento de encoñe
romanticón del vampiro con el Bright, ¿vale? Porque evidentemente ella pues empieza a encoñarse con él y él, por su parte, empieza a encoñarse con ella. Además de esta pequeña trama, vamos a seguir viendo a mi personaje favorito aparecer en esta novela en varias ocasiones. Y es que sí, Nyx va a tener más protagonismo en esta novela que en otras. Aquí no sale una vez puntual para decir una frase y se va, sino que aparece 3 o 4 veces y además sus apariciones son importantes dentro de la trama. Aparece al principio de la trama un poco para decir a los vampiros que tenían que comprar la mansión de Elancor. Aparece un poco más o menos a mitad del libro para poner en entreaviso a los demonios de que Conrad está encerrado en Elancor. Todo tiene su porqué, porque ella maneja los giros, como ya os he comentado muchas veces, como si fuese una juguetera que mueve sus marionetas, ¿vale? Aparece un poquito antes de llegar al final para darle la pista a Mariqueta de cómo tiene que hacer una cosa para que Naomi pueda volver a la vida. Nuevamente volviendo a maquinar y a mover sus hilitos. Y vuelve a aparecer al final de la novela un poco para contar a Conrad y a Naomi cómo va a ser el futuro de ambos. Y es que sí, Naomi y Conrad pues van a tener un idilio con un continuo, total y absoluto coitus interruptus. ¿Por qué? Porque el idilio romántico que tienen entre ellos no puede llegar a concretarse nunca porque Naomi no tiene cuerpo. Y a lo más que llegan es a sentir como una especie de electricidad estática cuando ella está cerca. Que por cierto, esto está relacionado con otros poderes de los Bright, también de Bright del Olvido y también con otras cosas de la cultura popular referente a lo que vienen siendo los fantasmas, ¿no? El tema de la electricidad estática, el vello de la nuca erizado, la bajada de temperaturas, etcétera, 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 ¿no? Esto, si habéis jugado Bright, sabéis que esto existe en Bright del Olvido. Llega un momento en el que Conrad, desesperado por querer darle un cuerpo a Naomi para tocarla, para poder estar con ella, quiere fugarse y le pide a Naomi una y otra vez que consiga la llave de las esposas de Conrad para que éste pueda quitarse las esposas y salir de la mansión. Ella teme que si le da la llave a él en un ataque de rabia, coja el camino, se vaya, vuelva a su vida anterior y se olvide de ella, y en un principio oculta la llave. Cuando se da cuenta de que el vampiro está mejorando mucho día a día, se decide a darle la llave, pero cuando va a devolverle la llave se topa con que el vampiro, ya totalmente loco por querer salir de allí para devolverle un cuerpo a Naomi, se había incluso automutilado una de las manos. Ya sabéis que los vampiros, como inmortales, si cortas un brazo o una pierna, no le pasó, le pasó a un licántropo con una pierna que se le quemaba y se le regeneraba. También le pasó a Bowen, que también se regeneraba. Recordáis que os los conté en las reseñas anteriores, las novelas anteriores. Y a los vampiros les pasa lo mismo. Son inmortales que si tú le cortas una pierna, un brazo, se regenera. Algo parecido a lo que le pasa a Deadpool. Cuando mueren, cuando le separan la cabeza del cuerpo. Eso sí. Pues en este caso, Conrad piensa en: me corto la muñeca, aunque sea muy doloroso, la mano va a volver a salir en algún momento, pero yo voy a poder quitarme la esposa y salir de aquí y buscar a una hechicera que le devuelva el cuerpo a Naomi. Cuando hace eso, Naomi, en un ataque de pánico, por lo que le pudiese haber pasado a él, decide contarle de que ella tiene la llave. Él se encabrona, tiene un ataque de furia, le dice cosas muy feas a ella y coge el camino y se va con su llave. Se quita la otra esposa, se va y se larga. Pero se larga otra vez a su vida anterior, a buscar a un demonio que le tenía maldito al haberle herido en uno de los brazos, y esa herida no se curaba mientras ese demonio en concreto estuviese vivo. Era otra subtrama que tenía esta novela. Naomi cae en una depresión, una rabia, empieza a llorar. Cuando ella entra en esa especie de depresión, alrededor de la mansión como se producen como una especie de efectos, que en este caso es como tormentas que caen, ¿no?, en la mansión.
Y bueno, ¿qué sucede a raíz de esto? Bueno, pues lo que sucede a raíz de esto es que Naomi vuelve a la sala de baile donde ella guarda sus tesoros, sus cosas, ¿no? Que están los restos de los espejos que ella tenía para bailar. No sé si habéis visto alguna vez una sala de ballet, pero hay muchos espejos con barras y con cosas. Lleva a la sala de baile y a través de los espejos consigue, no sabes muy bien por qué, consigue contactar a través de la bruja de los espejos, que ya sabéis que es Mariqueta. Mariqueta va a hablar con ella y van a llegar a un acuerdo. Esta es la parte que os comento en el que Mariqueta pues, le dice que puedo conseguirte un cuerpo. Es de manera temporal, pero puedo conseguirte un cuerpo. Nyx, que es una manipuladora genial y además un personaje hiper carismático y que además a mí me encanta, va a viajar con Mariqueta hasta el lugar donde está el fantasma de Naomi. Y sí, le va a decir que puede darle un cuerpo de manera temporal, pero que si ella fuese un phantom, pues tal vez con un ritual que hay, pues podría ser un phantom y podría vivir para siempre y tener un cuerpo de phantom para siempre, aunque podría estar entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo fantasmal y el mundo humano. Y no tendría por qué pasar unas semanas con un cuerpo que es lo máximo que le podría conseguir Mariqueta y luego volver a morir. Ella deja esa semillita ya para que germine, la deja ya en la mente de las dos y se va, porque Naomi, o sea, Nyx es una crack a la hora de manipular a la gente. Llega el momento del hechizo, Mariqueta crea el hechizo y le crea un cuerpecito a Naomi. Durante toda la novela había sido de coitus interruptus, pues a partir de que Naomi tiene cuerpecito, evidentemente hay 2 o 3 capítulos de que nuestros protagonistas, Naomi y Conrad, están más calientes que una patada en la oreja. Más caliente que un novio. Puedo decir muchos más adjetivos, pero más caliente que la reja de un balcón andaluz a las 3 de la tarde en agosto, de hierro, ¿vale? En fin, puedo dar muchos ejemplos de lo que pasa ahí, pero evidentemente son 2 o 3 capítulos donde la fogosidad de ambos pues sale a la relucir, ¿no? Y como es una novela romántica, erótica romántica, pues evidentemente Kresley Cole te lo va a describir con todo lujo de pelos y detalles. Que vuelvo a repetir lo mismo que digo en todas las novelas de este tipo. Hay momentos de este tipo de novela donde estamos viendo ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. Porque, a ver, yo puedo llegar a entender, ¿vale? Puedo llegar a entender que en un momento de fogosidad, ¿vale? Y voy a hablar en plata. Una mujer pues, pueda tener varios orgasmos, ¿vale? Y más esta pobre chiquilla que lleva 80 años sin catar hombre. Supongo que daría una caricia en la mejilla y ya llegaría el primero, o sea, imagínate. Pero evidentemente, por muy varonil que sea nuestro querido Conrad, los hombres no podemos ir... No. En 5 minutos, 3 orgasmos no lo puede tener un tío. Ya sea el más especial que tú quieras, ¿vale? Ni puede ser que lo haga ahora aquí, a los 5 minutos en el rellano, a los 5 minutos encima de la lavadora, a los 5 minutos en la cama, a los 5 minutos en la ducha, a los 5 minutos al salir de la ducha. No, porque el hombre tiene que descansar, ¿vale? Porque nosotros tenemos, digamos, una fábrica de soldaditos, ¿vale? Que hay que ir restaurando. Llega un momento en el que, claro, en el que no hay. Y desde donde no hay, no se puede sacar y el hombre tiene que descansar. Se llama tiempo de refracción. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero es así, ¿vale? Biológicamente es imposible. Vamos a dejarlo en que este muchacho es un vampiro, que ya de por sí, dime tú a mí, como un vampiro puede conseguir que aquello funcione como si fuese un ser humano normal y corriente. Kresley Cole y sus libertades literarias. Vamos a dejarlo en que él pues es un poquito más potente por ser un vampiro. Pero aún así, que no, que hay que descansar. Que no puede ser que ese hombre lo haga 20 veces en una hora. Que no. Entonces ya llega el momento en el que entramos en los 2 capítulos estos de ciencia ficción, ¿vale? Que yo, bueno, los leo porque forman parte de la novela, pero no es precisamente lo que más me apasiona de la historia.
Y luego llega el momento en el que, bueno, digamos que Conrad pues empieza a descubrir que Naomi le está guardando un secreto. Y evidentemente Conrad empieza a mosquearse, ¿no? Empieza a intentar interrogarle, intentar averiguar cuál es ese secreto, y empieza a descubrir y averiguar, porque efectivamente el secreto que está guardándole es que no quiere que ella beba sangre, o sea, que él beba sangre de ella para que pille su recuerdo y le pille un secreto que, digamos, tiene ella. Y él intenta sacarle ese secreto de varias maneras. Evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué no quiere ella que él sepa que ella tiene un cuerpo temporal? ¿Por no hacerle daño? No. Ni mucho menos. ¿Por egoísmo? Tampoco. Sino porque Nyx, que ya os comenté que es una barquilla que puede ver el pasado, el presente y el futuro, en cualquier momento, le había dicho que había tenido una visión en el que en el momento en el que Conrad supiese que ella tenía el cuerpo prestado, por así decirlo, ese día iba a morir. Pues digamos que él lo intenta varias veces, de varias maneras, son felices durante varias semanas. Con estos poderes que tienen los vampiros, que ojalá tuviera yo uno, con lo que me encanta viajar, pues la lleva de viaje a Roma para tomar café, la lleva a París a cenar, la lleva a no sé dónde para no sé qué historia, porque además de guapo, vampiro, sexy, es capaz de viajar donde le dé la gana y encima es multimillonario. Porque sí, más cosas de ciencia ficción. En todas este tipo de novelas no hay un tío feo, no hay un tío sin six-pack, no hay un tío que no sea rico y no hay un tío que no sea una máquina sexual en la cama. Todos los tíos son máquinas sexuales en la cama con su six-pack y multimillonario y guapo. Si no tienen estas cuatro cosas, no forman parte de ninguna novela romántica. Ya os lo digo yo. Cosa lógica, porque la mayoría de este tipo de novelas están escritas pues para las mujeres heterosexuales. Y por mujeres heterosexuales para mujeres heterosexuales. Entonces es normal, es más o menos. Y digo la mayoría, porque evidentemente no todas serán así, pero un 90% sí. Entonces, después de este idilio y tal, pues digamos que en una de las 20, 30 o 40 polvos que echan, y voy a hablar en plata porque no estamos hablando de una novela para niños pequeños, estamos hablando de una novela para adultos, pues digamos que él no se puede controlar ya llega un momento en el que no se puede controlar y la muerde. Y en el momento en el que la muerde, pilla los recuerdos de ella, o eso es lo que ella cree. Eso es lo que Naomi cree, porque a él no le da tiempo de pillar los recuerdos de Naomi. Porque justo en ese momento, el vampiro que le había herido en el brazo y que todavía buscaba, el vampiro no, el demonio, todavía buscaba venganza con él, aparece en la mansión y sería una pelea. Una pelea en la que cogen como rehén temporalmente a la pobre Naomi, que ya la vimos morir al principio de la novela y que aquí la vamos a volver a ver morir a manos de uno de los demonios de la furia de la novela de Mariqueta, que metió la patita, se teletransportó, quiso ayudar a Conrad, pero no vio a Naomi y atravesó a Naomi con la espada y al otro demonio. A partir de ese momento, bueno, pues Conrad le jura a este demonio de la ira que lo va a matar, que lo va a descuartizar y que tal y cual. Ristron, que es su hermano, se lo lleva. Es que a mí no recuerdo cómo se llama exactamente este demonio en concreto, ¿vale? Pero va a tener su propia novela, así que tranquilos y tranquilas. Ristron se lleva a su hermano después de que este matara por accidente a Naomi. Conrad se libra de la maldición, coge a Naomi en brazos, empieza a llorar, desesperado, va hacia la sala de los espejos y llama a Mariqueta. Y a partir de aquí llegamos al final de la novela, donde Mariqueta va a crear un hechizo muy poderoso que casi la vuelve a dejar atrapada en el espejo. Ya sabéis que Mariqueta pues tiene una maldición después de un enfrentamiento que ella tuvo con una de las 3 diosas de las brujas, que son Hécate, no sé quién y no sé cuántos, son 3. Se me olvidó que malo soy para los nombres, y casi vuelve a quedarse atrapada en ese espejo por intentar ayudar a Naomi. Con lo cual Bowen casi llega a las manos con Conrad. Y que un inmortal Licae llegue casi a las manos con Conrad es muy peligroso tanto para el Licae como sobre todo para Conrad, el vampiro. Pero al final todo sale bien. Mariqueta consigue traer a Naomi de vuelta, con la desgracia de que la devuelve a su cuerpo original. ¿Y dónde está su cuerpo original? Pues enterrado en un cementerio de Luisiana.
Con esta situación, como Mariqueta queda un poquito en el limbo y Bowen intentando sacarla de ahí, Conrad se teletransporta para ayudar a sus hermanos que habían desaparecido semanas antes para buscar al líder de los vampiros. Y habían quedado atrapados por al líder de los vampiros de los ojos rojos. Conrad se teletransporta al castillo de ese líder vampiro. Busca a sus hermanos a la desesperada. Mata a un montón de vampiros de ojos rojos por el camino, que además son de una facción de la que él formó parte. Y llega hasta sus hermanos. Libera a sus hermanos. Ahí se forma como una especie de enfrentamiento verbal entre el líder de los vampiros y ellos. Aunque el líder de los vampiros les deja huir con la cosa de no te vayas muy lejos porque un día iré a por ti. Es lo que le dice a Conrad. Conrad se lleva a sus hermanos. Y con ayuda de Sebastián van recorriendo cementerio a cementerio hasta que dan con el cementerio donde está enterrado Naomi. Gracias a que los sentidos vampíricos de Conrad pues puede escuchar el corazón de su pareja, consigue dar con ella y la libera a tiempo de que no se ahogue, aunque ella no lo sepa, no podría ahogarse porque ya en ese momento ya era un phantom. A partir de ahí pues se revela la verdadera naturaleza de Naomi un poquito más adelante, que es un phantom. Nix va a la mansión y les explica lo que son los Phantoms, etcétera, 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 y les cuenta un poquito de lo que va a ser el futuro de Naomi a partir de esta revelación. Y ahí finalizaría nuestra novela. Con ellos felices y contentos. Que por cierto, Nix les dice que van a tener un chorrocientos mil hijos, es normal, si no paran de estar en la cama juntos. Controlaros un poquito, compraros una Play 5 o algo, en fin, que esa es la novela básicamente. Dentro de las que he leído hasta ahora de Inmortales desde la Oscuridad, esta podría ser la más zoza porque es la más romanticona y en la que menos cosas interesantes pasan, ¿no? Porque quieras que no, en las otras pues que si pasaba, que si el concurso del High, hablaban de la Guerra de la Ascensión, hablaban del resto de facciones. Aquí se centra en una sola mansión, en el romanticismo entre Conrad y Naomi. Y lo único que me divirtió un poco fue al principio cuando Naomi, el fantasma, pues hacía cosas de fantasma, intentaba interactuar con el otro e intentaba divertirse, entretenerse y te contaba un poco cuáles eran las diversiones que había tenido que mantener durante 80 años, que eso sí me pareció muy divertido, ¿no? Y las apariciones de Nix. El resto, si os soy sincero, para mí es la más floja para aquellos que no disfrutamos tanto de las novelas super mega ultra power románticas, sino para aquellos que buscamos pues otro tipo de cosas, otro tipo de historias. De todo modo, yo le daría un 6,5. Creo que, aunque es la más flojilla de todas, un 6 y poco, sí le daría. Sí, yo creo que sí. Lo dicho, no es mi favorita, me ha parecido interesante. No sé si mejorará un poquito la saga más adelante, cuando ya pasemos a la siguiente. Pero bueno, lo veremos dentro de un mes o dos, porque ya sabéis que yo voy intercalando y que lo próximo que vais a tener aquí es La Sangre de los Elfos, la siguiente novela del brujo más famoso de todos, de The Witcher, Geralt de Rivia. Porque ya vamos a empezar la pentalogía de Ciri, de la Niña de la Sorpresa, con lo cual iremos intercalando esa pentalogía con estas novelas de Cressida Cole. Y cuando terminemos con el brujo, que terminaremos con él dentro de 5 o 6 meses o 7, supongo que meteremos algo de fantasía ahí distinto, que no sean ni Reinos Olvidados ni The Witcher. Ya me pensaré que tengo por ahí novelas de cosas que os pueden interesar. Y cuando terminemos con Inmortales de la Oscuridad, pues ya veremos qué meto también ahí, ¿no? Estoy pensando en leer algunas cositas de Lovecraft y reseñarlas aquí. Bueno, yo por mi parte lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que veis estos vídeos. Sois poco, pero sois valientes, de verdad, porque hay que ser valiente para ver estas reseñas. Y nos vemos en próximas reseñas del canal de Lord Guzmán. Si os ha gustado, apoyar con un like así, que yo lo vea, ¿vale? Con un compartir el vídeo con vuestros compis. Y con un suscribiros si no lo estáis todavía en el canal y os gusta el contenido que hacemos.
Y nada más, yo os espero ver en más contenido horrorero y más contenido frikilongo del tipo que hacemos aquí en próximos vídeos del canal. Gracias por seguirme, hasta la próxima, adiós.